¿Te has detenido a considerar que alguna cosa diminuta, que a simple vista parece inofensiva, está agotando tu fe sin que te percates de ello? No me refiero a transgresiones clamorosas que cualquiera señalaría al instante, sino a esas costumbres calladas que se infiltran en el diario vivir y que de a poquito van extinguiendo tu llama espiritual. Te lo comparto porque he pasado por ello personalmente. Han existido ocasiones en las que me cuestionaba, ¿por qué mi oración se percibe hueca? ¿Por qué carezco de la misma ilusión al leer las Escrituras? ¿Por qué experimento la sensación de que Dios se encuentra tan distante? Y tras escudriñarme con genuinidad, hallé que no se debía a que Dios se hubiera distanciado, sino a que yo había autorizado pequeñas transgresiones que me hurtaban el fervor. Nos desenvolvemos en un tiempo donde el pecado ya no se manifiesta constantemente como algo tenebroso o repugnante. En la actualidad, con frecuencia llega enmascarado de cotidianidad, de contemporaneidad o de lactitud. No ocurre nada. Todo el mundo lo practica. Mas he aquí el fraude en que algo asumido por la cultura puede continuar siendo letal para el espíritu. Jesús lo previó en Mateo 2, las 4:12 en: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento del alma no sucede de la noche a la mañana. No es que un individuo el lunes esté inflamado por Dios y el martes ya nada le importe. Constituye una progresión pausada, prácticamente imperceptible, que se inicia con diminutas determinaciones, con pecados actuales que aparentan ser inocuos, mas que gradualmente van asesinando la fe desde el interior. Un caso muy sencillo. Evoco una época en la que me hice adicto al teléfono móvil. No discernía nada perjudicial, sencillamente invertía horas hojeando redes, contemplando grabaciones y cotejándome con los demás. Suponía que era solo esparcimiento hasta que una jornada comprendí que podía emplear 2 horas en Instagram sin dificultad. Pero me era arduo dedicar 10 minutos a la oración, y capté que algo que se mostraba ordinario me estaba sustrayendo la aptitud para escuchar a Dios en las sagradas Escrituras. Nos convocan a examinar nuestro corazón. Segunda de Corintios 13:5 expresa: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tal escrutinio no pretende condenarnos, sino auxiliarnos a distinguir los ámbitos donde hemos relajado nuestra defensa. Deseo que medites en lo siguiente. ¿Qué elementos has normalizado que quizás te están distanciando de Dios? Puede que no sean enormes controversias, pero poco a poco van erosionando tu existencia espiritual. Como declaró Cantares 2:15, capturadnos las horas pequeñas que echan a perder las viñas. No son las enormes fieras, son las pequeñas zorras las que estropean el fruto. Hoy deseo que en conjunto observemos esos pecados contemporáneos, esos usos aparentemente inocentes, más que el adversario emplea como un tóxico lento, no para que te sientas condenado, sino para que adviertas que aún existe esperanza, que Dios anhela abrir tus ojos y purificarte, y que puedes retornar a experimentar un fuego genuino en tu vínculo con Él. Pecado 1 en la adoración al propio yo. Existimos en una era donde el mensaje más reiterado en melodías, plataformas sociales e incluso en arengas motivacionales es: confía en ti mismo. Tú eres suficiente. Obedece a tu corazón. Suena atractivo, ¿cierto? De hecho, numerosas veces hasta parece razonable, pero al contrastarlo con la palabra de Dios, descubro algo muy diferente. No soy yo suficiente. Únicamente Cristo lo es. La Biblia lo expone con claridad en Jeremías 17:9. Tan engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dicho de otro modo, mis afectos y mis anhelos no siempre constituyen una brújula fidedigna, y, sin embargo, la cultura persiste en que los convierte en mi orientación principal. Rememoro una fase en la que adopté ese razonamiento sin ser consciente. Comencé a tomar resoluciones fundamentadas en lo que percibía como acertado más que en lo que la palabra manifestaba. La dificultad fue que mis sensaciones variaban como el estado del tiempo. Un día deseaba una cosa y al siguiente lo opuesto. El resultado: perplejidad, desaliento y un corazón fragmentado.
Jesús fue muy explícito cuando pronunció en Mateo 7:1, no juzguen, para que no sean juzgados. No fue una sugerencia optativa, fue una amonestación directa, porque cada vez que me ubico en el rol de juez, me sitúo en un lugar que solo le corresponde a Dios. Recuerdo un periodo en el que mi corazón estaba colmado de crítica. Quizás no lo profería en voz alta, pero en mi interior juzgaba a otros. Ese hermano no ora lo suficiente, ese pastor predica de modo extraño, esa persona no es tan espiritual como aparenta. En el fondo, lo que acontecía era que requería sentirme superior para ocultar mi propia flaqueza. Pero el desenlace fue que mi corazón se tornó insensible. Ya no contemplaba mi pecado, solo el de los demás. Santiago 4:6 enuncia: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, y eso fue lo que experimenté en resistencia espiritual. Sentía que mis súplicas no traspasaban el techo, que mi relación con Dios permanecía estancada. Y un día entendí que el problema no era la iglesia, ni los hermanos, ni el pastor, era mi arrogancia disfrazada de discernimiento espiritual. El corazón censurador tiene esa trampa, te hace creer que solo estás siendo franco cuando en realidad estás alimentando tu ego. Cada vez que señalas la paja en el ojo de tu hermano, olvidas la viga en el tuyo, y mientras más disertas sobre las faltas ajenas, menos sensibilidad posees para reconocer tus propias batallas. La crítica incesante no solo perjudica al que recibe los comentarios, también intoxica al que critica, te arrebata la paz, endurece tu espíritu y te transforma en alguien incapaz de gozar la gracia de Dios. Porque la gracia no puede ser recibida con un corazón arrogante. ¿Cómo quebrantar este pecado? Primero, necesito suplicarle a Dios un corazón humilde. Esto implica reconocer que yo también fallo, que yo también poseo ámbitos que requieren enmienda. Segundo, necesito aprender a guardar silencio. No toda opinión necesita ser emitida. Proverbios 10:19 declara: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente en tercero. Debo reemplazar la censura por la intercesión. En vez de hablar mal de mi hermano, puedo orar por él. He notado que cuando oro por alguien a quien antes criticaba, mi corazón se transforma. Ya no lo veo como rivalidad o amenaza, sino como alguien amado por Dios, igual que yo. Y eso me recuerda que todos nos hallamos en el mismo sanatorio espiritual. Y Cristo es el único médico. La censura y el enjuiciamiento aparentan ser inofensivos porque se disfrazan de sinceridad, pero en realidad son una celada que nutre el orgullo y extingue la gracia. Si anhelo seguir a Cristo, preciso alterar mis palabras de juicio por palabras de compasión, porque sólo así reflejo el corazón de aquel que me perdonó primero. Pecado 3. La indiferencia espiritual disimulada de ecuanimidad. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado o incluso proferido frases como: no quiero ser un fanático, prefiero poseer equilibrio en mi fe? A primera impresión, parece sensato. Nadie desea ser tildado de extremista o radical, pero cuando observamos más detenidamente, ese supuesto equilibrio frecuentemente no es otra cosa que indiferencia espiritual, una fe cómoda, superficial y sin compromiso. Jesús no tuvo reparos en afrontar este asunto. En Apocalipsis, las 3:16 pronunció palabras que estremecen: por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una de las declaraciones más severas que hallamos en la Biblia hacia los creyentes. El Señor no se dirigía a incrédulos, sino a una iglesia, a personas que cantaban, que oraban, que se congregaban, pero su fe se había vuelto rutinaria, sin pasión, sin ardor. Evoco una etapa de mi vida en la que caí en ese estado. Iba a la iglesia, leía la Biblia de vez en cuando, oraba lo mínimo, pero mi corazón estaba alejado. Cumplía con lo elemental, pero no existía pasión por Dios, y si alguien me hubiera interrogado en ese tiempo, seguramente habría afirmado: estoy bien, no soy un religioso exagerado, tengo equilibrio. Pero en el fondo, lo que tenía era una fe apagada. La tibieza es peligrosa porque no incomoda a nadie. El indiferente puede estar en la iglesia sin ocasionar problemas, pero tampoco genera transformación. Nadie se ofende con él, pero tampoco nadie se inspira. Es un cristiano decorativo que existe, pero no impacta, y lo más grave en su vida, no refleja la urgencia del Evangelio. Cuando reviso la vida de los discípulos, contemplo lo contrario a la tibieza. Pedro abandonó las redes. Mateo dejó la mesa de impuestos. Pablo renunció a su prestigio fariseo. Ninguno de ellos dijo: Señor, quiero seguirte, pero con equilibrio. Todos comprendieron que seguir a Cristo implicaba renunciar, arriesgar, abrazar una fe radical,
que los transformó por completo. Jesús mismo nos dejó definida la norma. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. La cruz no simboliza equilibrio, simboliza entrega. Seguirlo no es una afición espiritual, es un llamado de vida o muerte. Hoy la tibieza se disfraza con frases comunes. Dios comprende, no pasa nada. Con que vaya a la iglesia los domingos está bien, no hace falta ser tan intenso. Pero esa mentalidad nos hurta la pasión y nos convierte en creyentes mediocres. La verdad es que Dios no busca hombres perfectos, busca hombres entregados. La aplicación práctica es diáfana. Necesito revisar mi corazón y preguntarme si estoy viviendo una fe radical o una fe tibia. ¿Oro solo por costumbre o anhelo su presencia? ¿Sirvo solo cuando me es conveniente o le amo? ¿Mi vida incomoda a alguien por la luz de Cristo en mí o paso inadvertido porque no reflejo diferencia alguna? La indiferencia espiritual es el adversario silencioso del Evangelio, pero la buena nueva es que no debo permanecer allí. Hoy puedo decidir avivar el fuego de mi fe, pedirle al Espíritu Santo que encienda nuevamente la pasión en mi corazón y vivir de tal modo que mi vida apunte sin reservas al Rey que lo entregó todo por mí. Han pecado 4. A la dispersión digital. La tecnología no es negativa en sí misma. De hecho, gracias a ella, hoy tenemos la posibilidad de compartir la palabra de Dios, escuchar prédicas en cualquier instante y conectarnos con personas que necesitan aliento espiritual. La dificultad surge cuando permitimos que esa misma herramienta se transforme en nuestro dueño, robándonos la atención que debería estar centrada en Dios. Si he de ser sincero, en múltiples ocasiones me he descubierto cayendo en ese ciclo. Despierto por la mañana y lo primero que ejecuto no es agradecerle a Dios por un nuevo día, sino tomar el celular y revisar notificaciones. Y antes de percatarme, ya transcurrieron 20 minutos en redes sociales, observando publicaciones que ni siquiera recuerdo al final de la jornada. ¿Te ha sucedido algo semejante? Jesús expresó en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si lo aplico a mi vida, me doy cuenta de que el sitio donde invierto más tiempo y atención es en realidad el lugar donde reside mi tesoro. Qué confrontador es admitir que muchas veces mi tesoro está en esa pequeña pantalla que cargo, en el bolsillo, y no en la presencia de Dios. El enemigo sabe perfectamente cómo sacar ventaja de estas dispersiones. Mientras mi mente está ocupada con miles de notificaciones, mi espíritu se va debilitando de a poco. Mientras busco validación en los me gusta y comentarios, pierdo la oportunidad de oír la voz apacible del Espíritu Santo, que desea dirigirme y afirmarme en lo eterno. Recuerdo un día en el que me propuse orar por media hora en silencio. No habían transcurrido 5 minutos cuando mi celular vibró. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte no pudo resistir la curiosidad. Terminé malgastando ese tiempo precioso porque me dejé arrastrar por la urgencia de lo inmediato. Después me quedé con esa sensación de vacío. Había trocado un encuentro con Dios por un momento de dispersión pasajera. La dispersión digital no solo consume nuestro tiempo, consume también nuestra alma. Nos mantiene ansiosos, agitados, siempre esperando la próxima actualización, el próximo mensaje, la próxima dosis de dopamina. Y mientras más atrapados estamos en esa dinámica, menos espacio dejamos para el silencio, donde Dios desea conversar. La solución no es desechar el celular ni desconectarnos de todo. Se trata de colocar cada elemento en su sitio. En vez de que mi celular me gobierne, yo debo aprender a gobernarlo. Esto implica tomar determinaciones prácticas, establecer lapsos sin pantalla para dedicar a la oración, desactivar notificaciones innecesarias, incluso dejar el celular en otra habitación durante mi devocional. Lo que más me ha auxiliado es modificar el primer hábito del día. En lugar de abrir una aplicación, abrir la Biblia. En lugar de buscar el me gusta de la gente, buscar el rostro de Dios. Y créeme, la divergencia se percibe, porque al final la pregunta es esta: ¿dónde está mi tesoro? Si mi corazón realmente le pertenece a Cristo, mi atención debe reflejarlo. Y aunque la tecnología puede ser una bendición, nunca debe transformarse en el ídolo que me hurta lo más valioso, a mi intimidad con Dios. Pecado 5. El acomodamiento espiritual. Uno de los engaños más imperceptibles de nuestra época es el acomodamiento espiritual. Esa idea que suena atractiva y hasta lógica en Dios me ama como soy, no preciso cambiar. Y sí, es verdad que Dios me ama tal como soy, con todas mis faltas y pecados, pero también es verdad que su amor no me deja igual. El amor de Dios siempre transforma. El apóstol Pablo lo dejó nítido en Romanos 2:2. No os adaptéis a este mundo,
sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y esta palabra adaptéis significa tomar la forma de algo, como la plastilina en un molde. Cuando vivo conforme al mundo, estoy tomando su forma sin darme cuenta. Rememoro que durante un tiempo en mi vida, mi fe se tornó cómoda. Iba a la iglesia, cantaba, hasta servía en algunos ministerios, pero mi manera de vivir fuera de esos muros no era muy distinta de la de alguien que no conocía a Cristo. Mis conversaciones eran las mismas, mis prioridades eran las mismas, mi entretenimiento era el mismo. La única divergencia que yo añadía, soy cristiano, a mi descripción, y me di cuenta de que eso no era transformación, era acomodamiento. El acomodamiento espiritual es peligroso porque se disfraza de paz, te susurra, no pasa nada, Dios te comprende, todos lo hacen, no te esfuerces tanto, pero detrás de esas frases hay un veneno que adormece el corazón, me habitúa al pecado, me persuade de que el crecimiento espiritual no es necesario, me instala en una fe superficial que no incomoda a nadie, pero tampoco transforma a nadie. La Biblia nos instruye que el amor de Dios siempre produce fruto. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer en sí. Afirmo que estoy en Cristo, pero mi vida luce igual que la de alguien sin él. Entonces, algo está errado en mi permanencia, porque la señal de una vida conectada a Jesús no es el acomodamiento, sino el fruto. Aquí es donde entra la aplicación práctica. No se trata de cambiar para ganarme el amor de Dios, ya lo poseo. Se trata de cambiar porque su amor me impulsa. Cuando comprendo la gracia, me doy cuenta de que esa gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Si Cristo murió para darme libertad, ¿por qué viviría como esclavo de lo mismo de siempre? Un paso que me ha ayudado a salir del acomodamiento es pedirle al Espíritu Santo que me muestre áreas específicas de mi vida que necesitan transformación. Why Cream L Respond. A veces me confronta en la forma en que trato a mi familia, otras en mis pensamientos ocultos, otras en mi uso del tiempo, pero cada confrontación viene acompañada de la gracia para cambiar. El acomodamiento espiritual te mantiene tibio, cómodo, sin fruto, pero la transformación de Dios te conduce a ser luz en medio de la oscuridad. Y aunque duele morir al yo, la recompensa es experimentar cada día más de la vida abundante que Cristo prometió. Pecado 6 en la transgresión encubierta, bajo justificaciones. Hay pecados que son fáciles de identificar. La violencia, la infidelidad, el hurto, las adicciones. Nadie precisa demasiada explicación para reconocerlos como destructivos. Pero también existen pecados más silenciosos, que no producen ruido ni escándalo, pero que lentamente van apagando la vida espiritual. Esos son los pecados encubiertos, bajo justificaciones. Quizás no es un vicio evidente, tal vez es el orgullo que me hace sentir superior a otros, o la envidia que disfrazo como indiferencia. Puede ser esa mentira piadosa que expreso para eludir problemas, o una relación secreta que mantengo bajo la noción de que nadie se percatará. El verdadero peligro radica en cómo me justifico. No es tan grave. Hay otros que ejecutan acciones peores. Dios sabe que soy humano. La Biblia nos otorga una advertencia clara en Cantares las 2:15 en Cazadnos, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. No son las grandes bestias, sino las pequeñas zorras las que destruyen la cosecha. En otras palabras, muchas veces no es el pecado escandaloso lo que derrumba a un creyente, sino los pequeños pecados tolerados y justificados día tras día. Recuerdo una etapa en mi vida en la que me habitué a la crítica disfrazada de dar mi opinión sincera. Decía cosas severas de otros y lo justificaba con un «es que yo soy directo», pero en el fondo no era franqueza, era orgullo y dureza de corazón. Dios me mostró que estaba alimentando un pecado bajo la justificación de mi personalidad. Lo más arriesgado no era lo que decía, sino que lo hacía sentir aceptable, normal. El pecado encubierto opera como una filtración de agua en la pared. Al principio parece insignificante, apenas una mancha, pero con el tiempo humedece, debilita y destruye toda la estructura. Así también, un pecado que tolero y minimizo puede corroer mi fe desde adentro, hasta que cuando me doy cuenta, ya no tengo fuerzas para resistir. Jesús fue muy explícito en Lucas, las 4:10 de la tarde. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esto significa que los detalles importan. No puedo vivir en integridad
si permito que pequeñeces permanezcan escondidas bajo justificaciones. La implementación práctica es esta. Necesito aprender a ser honesto conmigo mismo y con Dios. El primer paso es dejar de justificar. Si reconozco que lo que hice, dije o pensé es pecado, debo confesarlo tal cual. Primera de Juan 1:9 lo asegura. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión rompe el poder de la justificación. Un ejercicio que me ha servido es orar al estilo del salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Cuando me posiciono delante de Dios con esa disposición, el Espíritu Santo saca a la luz lo que yo preferiría ocultar. La verdad es incómoda. Mientras continúe justificando pecados ocultos, no habrá libertad verdadera. Pero cuando decido exponerlos, confesar y entregarlos, entonces sí puedo experimentar la purificación y la paz que solo Cristo otorga. El pecado encubierto bajo justificaciones es como una semilla dañina. Si la arranco a tiempo, mi vida espiritual florece, pero si la dejo crecer, puede acabar con toda mi cosecha. Tras haber repasado estos pecados modernos en la dispersión digital, el acomodamiento espiritual, la censura y el enjuiciamiento persistente, la indiferencia disfrazada de ecuanimidad, la adoración al propio yo y las transgresiones encubiertas. Bajo justificaciones quizá te hayas percatado de que más de uno ha estado presente en tu vida. Y si es así, no lo tomes como una condenación, sino como una invitación de Dios. El Señor no te revela estas cosas para aplastarte con culpa, sino para conducirte al arrepentimiento y a la libertad. Jesús declaró en Juan las 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad siempre incomoda al inicio porque nos obliga a ver lo que no queremos reconocer, pero también abre la puerta a la restauración que solo Cristo puede brindar. Hoy más que nunca, necesitamos corazones vigilantes que no se acomoden a una fe superficial, sino que busquen una relación auténtica con Dios. No se trata de perfección, sino de honestidad, de dejar de poner justificaciones y atrevernos a decirle al Señor: aquí está mi corazón. Transfórmalo. En Apocalipsis las 3:20, Jesús se presenta llamando a la puerta de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo sigue esperando que abras el lugar más íntimo de tu vida, incluso esos rincones que has querido mantener ocultos. Así que no te quedes atrapado en lo moderno que adormece el alma. Decide hoy retornar a lo eterno, a lo que nunca cambia, a la gracia, el amor y la verdad de Cristo. Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios: Señor, crea en mí un corazón limpio. Nos encantará leerte. Agradecemos que hayas visto este video. Si fue de bendición para tu vida, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.